Gracias te damos, Señor. Y ahora también damos la bienvenida a nuestros hermanos por Facebook. Una noche preciosa para estar en familia, para estar compartiendo la palabra de Dios. Así que les invito ahora a ir allí al capítulo 3 del libro de Hechos, en el versículo 16. ¿No es cierto? Acuérdense, había habido un milagro extraordinario, un paralítico, alguien que había nacido paralítico, cojo, desde el vientre de su madre. Nunca había podido caminar. Y mis hermanos, fue un milagro extraordinario, tal es así que el hombre no solo caminó, sino que saltó y corrió. Imagínense en aquellos que hemos alguna vez sufrido una quebradura y haber estado enyesado un tiempo, después cuánto cuesta volver a recuperar, ¿no es cierto?, el movimiento, la habilidad. Y lo que tiene que haber, este hombre nunca había caminado, pero allí cuando los milagros de Dios, acá hay una palabra de Dios, cuando Dios hace algo, no le tienes que agregar ni quitar nada, porque todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. Bendito sea Dios. Y allí está Pedro hablando, ¿no es cierto? Y dice en el verso 16, y por la fe en su nombre, o sea, en el nombre de Jesucristo, a este que vosotros veis y conocéis, a este hombre que hace 40 años que le veían cojo sentado en la puerta del templo cada día de reunión, ¿no es cierto? Dice que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Mi hermano, Dios te ama tanto, de tal manera te ha amado Dios, que en esta noche Él te va a confirmar su nombre. Todo lo que te ha prometido, todas las palabras que tú has estado orando para que Dios te las conceda, Dios te dice en esta noche, hijo mío, yo te confirmo mi nombre. Oh, gloria a Dios. Y el nombre de Dios es Padre. Padre, mi Padre, tu Padre, nuestro Padre. Oh, gloria a Dios. Él va a confirmarnos su nombre. Y su nombre es Shalom, su nombre es paz, su nombre es provisión, su nombre es justicia, su nombre es admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice la palabra de Dios, y la fe que es por Él. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Ya decíamos que no es por mi fe ni por la fe de ningún predicador, sino por la fe que es por Él, por Jesucristo. Pablo aprendió esta lección. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Acuérdate que no es por tu fe, no es por tu esfuerzo, no es con ejército, no es ni con espada, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Oh, deja que el Espíritu de Dios te mueva y déjalo que te mueva. Oh, gloria a Dios, recibe su bendición. Y dice que por la fe en su nombre, la fe que es por Él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Un milagro extraordinario con muchos testigos en una persona que no cabía duda de que había sido cojo, lisiado desde el nacimiento. O sea que cuando Dios obra no deja lugar a dudas. Y lo más lindo que cuando Dios obra es el actor principal. No tiene que haber agregados. Lo que hace Jehová nadie le tiene que agregar nada. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Gloria, gloria al nombre de Cristo. Dice, le ha dado esta completa sanidad. Acá hay una palabra de Dios, te la suelto en esta noche. Dios te da una completa sanidad.
Gloria a Dios. Si te atreves a creer, dicho, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea. Servimos a un Dios vivo, a un Dios que está con nosotros en esta noche. Dios está aquí, pide lo que quieras, decía aquella canción, ¿no es cierto? Dice, la palabra de Dios le ha dado esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. ¿Qué cosa? Haber crucificado al Señor de la gloria, ¿no es cierto? Como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha... Ahora, présteme atención. Los líderes religiosos de este mundo y los gobernantes están en ignorancia si no han rendido sus vidas a Cristo. O sea, mi hermano, no sigas cargando las tintas contra las autoridades. La Biblia nos manda que debemos someternos a toda autoridad, y no solo a las que nos gustan, sino cuando no nos gustan. Gloria al nombre de Cristo. Y dice la palabra de Dios que por ignorancia lo habéis hecho. Repito, ahí lo mete a todos en la misma bolsa. A los líderes religiosos y a los gobernantes de este siglo. Por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oh, gloria a Dios. Estamos anhelando tiempos de refrigerio. Miren que han venido pálidas una tras de otra, ¿no es cierto? Pero yo te digo una cosa. Arrepentite de todo tu corazón. Volvete al Señor con todas tus fuerzas. Y dice que Él te va a dar tiempos de refrigerio. Oh, gloria a Dios, porque, mi hermano, el gozo no está en lo que está pasando, en lo que estamos mirando. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Cristo. Bendito sea el nombre. Por eso nosotros los cristianos no tenemos que emborracharnos, no tenemos que usar drogas, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, nuestro deleite. Bendito sea Dios. Y dice la palabra de Dios que vengan tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Mi hermano, el Señor viene otra vez. Gloria, gloria al nombre del Señor. Pero antes que Él venga, hay cosas que tienen que suceder. Y en esta noche te voy a hablar de esas cosas que deben suceder. Yo amo la venida del Señor, pero también entiendo que hay cosas que todavía se tienen que llevar a cabo, que están en los planes de Dios. Y dice la palabra de Dios, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario, y preste atención con esto, a quien, o sea, de cierto, Jesucristo, es necesario que el cielo reciba. No es que el cielo lo tiene que recibir, Él ya está en el cielo, está sentado a la diestra de Dios. O sea, lo que quiere decir, el cielo lo albergue, lo cobije, le dé lugar hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas. Oh, gloria a Dios. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Oh, gloria a Dios. Es indudable que estaba hablando de la segunda venida de Cristo, donde un día Él va a venir y va a restaurar todas las cosas. Y esa palabra restaurar, si hablamos de una manera sencilla, es volver las cosas a como eran en un principio, a su estado original.
Pero usted sabe que en el griego también hay otra acepción, porque la palabra restauración en griego es apocatástasis. Apocatástasis. Repítalo para ver cómo se le traba la lengua, ¿no es cierto? Apocatástasis, que quiere decir no solo restaurar, sino también reconstruir. Gloria a Dios. O sea que va a haber una restauración tan completa de todas las cosas que es como si hubieran sido hechas nuevas. Gloria al nombre de Cristo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Tú y yo somos llamados a ser herederos de restauración. Tú y yo somos el pueblo de la restauración. Bendito sea Dios, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Acuérdense, mis hermanos, una cosa. Mientras vivamos en este suelo de tierra, no va a haber ningún gobierno perfecto, de ningún hombre. Aún ese que tanto te hubiera gustado que siguiera, aún ese, nunca van a poder hacer las cosas perfectas, porque estamos en un mundo caído. Somos hombres y mujeres caídos. Nosotros, por la gracia de Dios, hemos recibido a Cristo y hemos nacido de nuevo. Gloria a Dios. Pero aquellos que no han recibido a Cristo están muertos en delitos y en pecados. No pongan los ojos en hombres. El Señor dice que Él va a enseñar cómo se gobierna. Gloria al nombre del Señor. Él va a restaurar todas las cosas. Él va a restaurar la autoridad sobre toda la creación. Bendito sea Dios. Y dice, el Señor nuestro Dios os levantará, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. En esta noche, mis hermanos, quiero vaciar mi corazón de toda fidelidad a cualquier cosa que no sea Dios. Y nosotros todos les invito en esta noche, vacía tu corazón de toda fidelidad que no sea nuestro Dios. Toda preferencia que no sea Dios. Acuérdense que dice, vendrá el deseado de las naciones. Oh, tiene que haber un deseo ferviente en tu corazón por el Señor. Pero no para que te venga a rescatar en este momento, sino por lo que es Él. Gloria al nombre de Cristo. Y dice la palabra de Dios, entre vuestros hermanos como a mí, a Él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Oh, gloria a Dios, lo estaba diciendo Pedro en aquel tiempo. ¿Cuánto más en estos días que estamos viviendo tú y yo? ¿No es cierto? Son días gloriosos estos. Oh, repite conmigo, son días gloriosos estos. Oh, gloria a Dios, porque el plan de Dios se está llevando a cabo. Bendito sea Dios. Y dice la palabra de Dios, y vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente, o sea, en la descendencia de Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Oh, présteme atención. En ti, en Abraham, serán benditas, ¿cuántas familias? Todas las familias de la tierra. Mi hermano, yo creo que ya es tiempo de dejar de mirar cómo está el mundo. Y tenemos que empezar a mirar a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que en tu simiente, en la descendencia de Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Por supuesto, mis hermanos, que para recibir la bendición de Abraham tenemos que rendir nuestras vidas a Cristo. Pero mi hermano,
Por favor, dime, ¿vamos a seguir mezquinando el Evangelio? Estas buenas nuevas por las que el mundo pueden venir a ser descendencia de Abraham por la fe y ser bendecidos. No, mi hermano, no tenemos que ser tan mezquinos. Hablemos, proclamemos las buenas nuevas. Y dice la palabra, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y yo le digo una cosa, mi hermano, una de las promesas que primero creí de la Biblia es Hechos 16:31, cuando dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tu familia. Hay hermanos que pueden que no estén de acuerdo, ¿no es cierto?, con esto, pero yo les digo una cosa. Yo he decidido creer la palabra de Dios con la sencillez de un niño. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque si yo he creído en Jesucristo, la bendición de Abraham, préstame atención, si has creído en Jesucristo, la bendición de Abraham ha venido sobre tu vida. Ahora por la fe somos hijos de Abraham y herederos de las promesas hechas a Abraham, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tu casa, tu familia es bendita porque tú has creído en el Señor. Oh, gloria a Dios. Y ahora debes esperar que esa familia, el fruto de esa bendición sea, ¿qué cosa? El arrepentimiento, el creer en Cristo. Hay veces que cuando se nos piden a orar por las gentes, por las autoridades, dicen, tenemos que orar por los que tienen temor de Dios. Yo no puedo orar para que Dios bendiga a los que no tienen temor de Dios. Bueno, el libro de los Hechos no te dice eso. Si seguís leyendo conmigo, prestando atención a lo que dice la Biblia, y repito, como digo siempre, la Biblia la tenemos que leer como si fuera la primera vez, mi hermano. De esa manera, y tenemos que dejar que este es un libro vivo, de un padre que está vivo, a unos hijos que somos nosotros que estamos vivos. Y mis hermanos, de esa manera, cuando yo creo la palabra de Dios, y la dejo que la palabra de Dios sea palabra de Dios en mi vida, van a ocurrir cosas maravillosas. Dicen, tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y decía que Dios bendijo aún a los impíos para que se arrepientan. Nadie se puede arrepentir si no es por la obra de Dios. Nosotros estamos esperando que el mundo se arrepienta por sí mismo. Pero tú sabes muy bien que el arrepentimiento genuino es una obra interna del Espíritu Santo. No puede haber conversión sin la obra del Espíritu Santo. Necesitamos desesperadamente el mover del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Fíjense, el pecador tiene que ser bendecido primeramente a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces vamos a cambiar nuestra oración. Padre, te ruego que bendigas aún a los impíos, porque tu bendición es la que trae la vida. Oh, gloria a Dios. Les vuelvo a leer este versículo. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado, exaltado, resucitado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Oh, gloria a Dios. Mira si no vas a orar aún por el pecador más grande. Oh, no podemos, repito, no podemos ser tan mezquinos y guardarnos las buenas nuevas para nosotros. Somos pueblos de restauración, mi hermano. Restauración. Oh, gloria a Dios. Cuando uno ve esos programas que restauran casas, ¿no es cierto? Uno cuando va, vieron que le ponen el antes y el después. Cuando esa gente va y paga por una casa arruinada, que mucha gente deja con basura, con ratas, cucarachas, de todo,
y empiezan a trabajar, a limpiar eso. ¿Saben por qué? Porque no están mirando la basura, están mirando cómo va a ser esa casa cuando termine. Oh, dice que nuestro Señor sufrió el oprobio por la gloria puesta delante de Él. Dice, veía al Señor siempre a mi diestra, delante de mí, dice, porque está a mi diestra, no seré conmovido, dice. Oh, gloria a Dios. Aprendamos a mirar al Señor a través de todas las circunstancias, de todos los problemas. Mis hermanos, no me canso de decirte, poné los ojos en Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Él es el autor y el consumador de la fe. Bendito sea tu nombre, Señor. Y vuelvo a repetir, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y decía, el cielo lo está reteniendo a Jesús hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Oh, ¿y qué haremos nosotros hasta que llegue ese día, hasta que el Señor venga? Y trabajar como gente de restauración, no ver cómo el mundo está, no ver cómo la gente está, sino cómo pueden estar en Cristo Jesús. Gloria, gloria al nombre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta noche hay una palabra de Dios. Esa palabra es restauración. Hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y en esta noche te voy a hacer una invitación, un desafío. Como gente, como pueblo restaurado, un pueblo de restauración. Quiero que pensemos un poquito. No lo vamos a buscar porque no es el tema. Pero piensa un poquito en el capítulo 26 del libro de Génesis. ¿Tú te acuerdas, o vos te acordás, no es cierto, para los del sur, que el capítulo 26 del libro de Génesis me habla de Isaac, el hijo de la promesa? Y si en esta noche dijéramos qué significa el nombre de Isaac, todos diríamos risa, ¿no es cierto? Pero también hay otra acepción que es válida en el hebreo y que significa aquel que va a reír. No solamente que es risa, porque así no puede ser risa para otro, ¿no es cierto? Pero aquel que va a reír. Oh, bendito sea Dios. Aquel que va a reír. Bendito sea Dios. Y dice que hubo hambre en la tierra, como en los días de Abraham, hubo hambre también en los días de Isaac. Y vaya que si hoy por hoy el mundo hasta hambre está viendo. Acá en Estados Unidos, ustedes vieron las colas de gente que va a buscar comida porque han perdido sus trabajos. Hay hambre sobre la tierra, ¿no es cierto? Y hubo hambre, vino una sequía en aquel tiempo. Pero qué lindo, y préstame atención. Isaac era el hijo de la promesa. Y yo te puedo decir que tú también eres un hijo de la promesa, porque dice a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos llamados hijos de Dios. Y dice que vino la voz de Dios a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto. Porque Isaac ya había salido de su lugar y se había ido hasta Gerar, hasta Abimelech. ¿Se acuerdan la historia, no es cierto? Ahí está el Gerar. Gerar era el paso intermedio para llegar a Egipto. Y Dios le dice, no desciendas a Egipto, sino habita en el lugar que yo te diré. Primera cosa, mis hermanos, hay necesidad en este mundo. Es tiempo prácticamente de no empezar ningún negocio nuevo, porque muchos negocios se han cerrado, muchas cosas están mal, ¿no es cierto? La economía de muchos está mal. Pero yo te puedo decir que el Dios que va a sacar a Isaac de la necesidad, del hambre, es el mismo Dios que te va a dar ideas, te va a dar planes, porque es el Dios que bendice.
le dijo, no te vayas a Egipto. Egipto es el sistema del mundo. No estés esperanzado en el sistema del mundo, en qué es lo que te puede dar un gobierno, de lo que te puede dar la ayuda social. Quédate a vivir donde yo te dijere, y el lugar donde yo te dijere es la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahí empezó con una palabra de Dios que vino, y Dios nunca deja sin palabra a sus hijos. Y estuvo ahí morando, ¿no es cierto? Y vino la primera prueba. ¿Se acuerdan cuando Isaac, lo mismo que el papá, se dio cuenta que la mujer era demasiado linda, y entonces va a hacer ese mismo truco del viejo, lo va a hacer el hijo, la va a hacer pasar por hermana, ¿se acuerdan? Y yo te digo una palabra de advertencia. Todos los problemas que han venido son una oportunidad para enmendar nuestros caminos, para enderezar nuestros pasos. Mi hermano, si estamos atravesando por esta pandemia, es porque no hay uno que haya calificado para no estar fuera de esta pandemia. Todos tenemos que arreglar algo en nuestras vidas. Todos tenemos algo de que arrepentirnos. ¿Y saben cuál es el pecado mayor? No ser como Cristo. No creer en Cristo. No dejar que Él obre en nuestras vidas. Querer seguir luchando por nuestra fuerza. Querer seguir buscando la ayuda del brazo de carne. Y allí está y se descubre esta mentira de Isaac, ¿no es cierto? Pero qué tremendo que Isaac se quedó viviendo en aquella tierra de sequía, la misma tierra de la gente de Gerar, ¿no es cierto? Que estaban pasando hambre, pero este hombre hizo algo fuera de lo normal. Si querés ver cosas fuera de lo normal, tenés que empezar a obrar fuera de lo normal. Si pensás seguir haciendo las cosas como estabas haciéndolas hasta hoy, y vas a seguir teniendo los mismos resultados. Tenemos que empezar a buscar en la palabra de Dios que Él nos dé la estrategia para este tiempo, las ideas para vivir en este tiempo, para florecer en este tiempo. Porque Isaac recibe la palabra de Dios, siembra, ¿no es cierto? Dicen que el que mira las nubes no siembra, y si no siembra no va a cosechar. Si sigues mirando las circunstancias no vas a hacer lo que Dios te ha dicho que hagas. Y acá hay una palabra de Dios, yo sé, para varios. Busca a Dios y pon en obra la palabra que Dios te habló, ¿no es cierto? Y allí vino la bendición, y cuando viene la bendición muchas veces vienen los problemas porque se desató la envidia de aquella gente, de los enemigos. Y qué tremendo que una cosa, yo les decía, restaurar, y en esta noche tenemos que restaurar a la manera de Isaac. Isaac no construyó ningún pozo de agua. Él quería, note una cosa, mi hermano, estaban viviendo en tiempo de sequía. El cielo no daba la lluvia. Pero ¿saben qué? Isaac fue un hombre de fe. Dice, no va a durar mucho tiempo esta sequía. Va a venir la lluvia, pero esa lluvia se va a desperdiciar si yo no empiezo a tener un lugar donde guardar esa agua, donde conservar esa agua. Y se acordó Isaac de los pozos que su papá había hecho. Abraham fue un edificador de altares y un cavador de pozos, vamos a decir así. Los enemigos habían tapado los pozos de Isaac. Acuérdense que un pozo es la fuente de agua, y sin agua la vida es prácticamente imposible. Vivimos en un planeta que más o menos el 73% es agua. Vivimos en cuerpos que son más o menos ese porcentaje de agua, ¿no es cierto? El agua es vital para la vida. Sin agua no puede haber vida. Por eso cuando la NASA y otras agencias espaciales quieren averiguar la posibilidad de vida que haya en otros planetas, lo primero que investigan es si hay algún vestigio de agua o algo que se parezca, ¿no es cierto? Y entonces dijo Isaac,
de Dios siempre voy a esperar lo mejor. ¿Por qué? Porque Isaac sabía el Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y allí dijo, la lluvia va a venir y tengo que tener pozo. Y allí fue y destapó los pozos. Pero cuando empieza a destapar los pozos, vienen los enemigos y altercan con él. Por eso el primer pozo va a recibir el nombre de Esek, que quiere decir rencilla, contienda, pelea, ¿no es cierto? Pero ahí está y no se desanimó. Y acá hay otra cosa. Cuando empieces a obrar, cuando empieces a obedecer a Dios, a poner en práctica las directivas de Dios, el enemigo se va a levantar, el adversario te va a querer frenar y te va a decir, no, no, esos pozos los he tapado y los vuelvo a tapar. Pero allí estuvo Isaac y siguió perseverando y destapó el segundo pozo. Allí ya no solamente hubo una rencilla, no hubo un altercado. Allí fue un altercado continuo y llamó a ese pozo Sitna, que quiere decir enemistad. Oh, gloria a Dios, enemistad. Si vas a ser amigo de Dios, tenés que hacerte enemigo del mundo. Enemistad, el segundo pozo. Pero siguió cavando, siguió luchando y allí destapó el tercer pozo. Y ese tercer pozo se llamó Rehobot, que significa lugar espacioso. Y ya cesaron las peleas. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Acuérdense que el diablo vino a tentar a Jesús y cuando estaba más débil, después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Pero cuando Jesús se puso firme en la palabra de Dios, dice que el diablo lo dejó por algún tiempo. Y así el enemigo tuvo que bajar los brazos. Y si usted sigue viendo la historia de Isaac, el restaurador de pozos. Y tú y yo tenemos que ser restauradores de pozos, mi hermano. Tu vida tiene que ser un pozo de agua viva, mi hermano. El Señor te dijo, todos los que tengan sed, vengan a mí, beban, que el que bebiere del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que de su interior correrán ríos de agua viva, que salten para vida eterna. Eso es lo que está necesitando este mundo. Agua de vida, mi hermano. Y esa agua de vida va a venir a través de las personas que estén llenas del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria, gloria a Dios. Acuérdense, somos hijos, somos pueblos de restauración. Gloria a Dios. Ahora seguimos, capítulo 4. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Miren qué nenes, ¿no? Vinieron a ellos. Ahora noten, resentidos, ofendidos, enojados de que enseñasen al pueblo. Eso, en buen cordobés, se llama envidia, se llama celos. Ahora noten que dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Para ellos lo más importante era de que estos hombres que no formaban parte del séquito estuvieran enseñando al pueblo. Yo te digo una cosa, mi amigo, pero eso vale 2 frijoles, o 2 porotos, como decimos allá en el sur, si no tenés comunión con el Espíritu Santo. Mi hermano, es el Espíritu Santo el que te capacita, es el Cristo vivo morando en vos. Los ministerios de pastor, de maestro, no es más que Cristo obrando a través de su Santo Espíritu, a través de una persona. No es que yo me capacité, no es que yo tengo habilidades, es que dejo que Cristo ministre a través de mi vida. Gloria, gloria al Señor. Y dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Un poco como los católicos, ¿vieron? Mientras teníamos a Jesús en el crucifijo,
no había ningún problema. Pero cuando le vinimos a decir al padrecito, me encontré con Jesús, ya el padrecito te dijo, hijo, ve más despacio, te estás metiendo en terreno peligroso, puedes caer en el engaño de los protestantes, ¿no es cierto? Nosotros seguimos a un Cristo resucitado, mi hermano. No seguimos ninguna religión. Gloria, gloria al nombre de Cristo, porque religión es el intento del hombre por alcanzar a Dios, mientras que el cristianismo o la gracia, la salvación, es Dios agachándose para poder levantar al hombre del barro en el que está sumido, ¿no es cierto? Y dice, el mundo no quiere que los cristianos demos testimonio de que Cristo ha resucitado. No hay ningún problema que sigamos debatiendo del aborto, de la pandemia, de la vacuna, de esto y lo otro. No hay problema. Pero empieza a hablar de Cristo resucitado, es lo que necesita el mundo, mi hermano. Y le echaron mano, y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. ¿Querés tener una iglesia que crece? Y acá está la fórmula, si es que se puede hablar de fórmula. El otro día me gusta, yo soy un loco que escucho enseñanzas, predicaciones, ¿no es cierto? Alguien una vez me dice, hermano, quisiera que me recomiende un comentario bíblico. ¿Cuál es el que usa usted? El Espíritu Santo. Y escuchar a todos cuantos puedo, ¿no es cierto? Por supuesto, tenemos que tener criterio en lo que escuchamos, ¿no es cierto? En los libros que leemos. Pero sobre todas las cosas leemos la palabra de Dios, ¿no es cierto? Acuérdense que Pablo tenía las Sagradas Escrituras y los libros, dice, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, dice, muchos habían creído y le decía, estaba escuchando un hermanito, muy lindo él, y el tema era el secreto para tener éxito. Entonces, claro, se dice, esta noche les voy a hablar del secreto para tener éxito. Todo el mundo paró las orejas, captó la atención enseguida. Y entonces él siguió diciendo con voz calma, el secreto para tener éxito está en el secreto. Y el secreto es el lugar de la presencia a solas con Dios. Ese es el secreto del secreto. Nuestra comunión íntima con el Señor. Y yo te puedo asegurar una cosa, no quiero vender una imagen falsa, porque yo tengo las mismas luchas que cualquiera, pero sé quién es el que vive su vida en mí, Cristo Jesús. Porque si yo te digo buscar a Dios, orar con intensidad en las madrugadas o por las noches, tener la sensibilidad, eso no es producto del ser humano. Ese es el Espíritu Santo obrando en nosotros, es nuestro Padre atrayéndonos hacia Él. Y dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Acuérdense, no les dejaron ni terminar el sermón, porque estaban hablando ellos, no dijeron, bueno, vamos a esperar que terminen, que digan amén, que hagan la oración. No, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos. Es como si el domingo el pastor estuviera hablando en la iglesia y cae un grupo de gente y se lo llevan así nomás. O que yo esta noche estuviera enseñando acá y caen, ¿no es cierto?, los religiosos, los gobernantes, y me echan mano y me llevan. El mensaje inconcluso, el sermón inconcluso. Pero 5.000 se convirtieron, porque la conversión de la gente no es por la obra ni la labia del predicador, sino, repito, por la obra del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Cristo. 5.000 se convirtieron. No uno ni dos. A veces hacemos fiesta porque vienen 2 o 3.
pero ahí se convirtieron 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Acuérdense que las mujeres siempre son las más dóciles para convertirse al Señor, ¿no es cierto? Ahora dice la palabra de Dios: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Qué triste que estamos metidos los escribas. Los escribas eran aquellos estudiosos de la ley. Acuérdense de Esdras, allí en el Antiguo Testamento. Aquellos que más sabían de Biblia, si se quiere decir. Pero saber mucha Biblia, si no dejas que el Espíritu de Dios more en tu vida, y se hace complicado, se hace cuesta arriba. Mi hermano, porque yo te doy la Biblia y te digo, bueno, viví de acuerdo a este libro. Si nadie, ni siquiera los predicadores pueden vivir por sí mismos este libro, si no es Cristo haciendo la obra en ellos, ¿no es cierto? Si no es por la gracia de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote. Mamma mía, dijo el italiano. Aún aquel hombre que tenía el derecho de entrar a la misma presencia de Dios una vez al año, también se había aliado con toda esta gente. Y dice, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. El gremio de los sumos sacerdotes le cayó encima a los predicadores, a Pedro y a Juan, ¿no es cierto? Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y entonces, fíjense, yo calculo que estaban todo el conjunto del colegio religioso, el Sanedrín, estaban allá, y le dicen, ¿quién les dio esa autoridad? Nosotros no les hemos dado credenciales. No les hemos dado el diploma. Ustedes no estudiaron con nosotros. ¿Quién los autorizó? ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Noten una cosa, con qué altura Pedro le dice, sí, ustedes tienen mucho conocimiento, tienen muchos humos en la cabeza, pero también tenían este hombre que estaba enfermo y ninguno de ustedes le había dado la solución, ninguno de ustedes lo había ayudado. Podemos tener muchos conocimientos, tener muchos libros, mucha teología, pero hay muchos paralíticos que no entran en el templo. Hay muchos endemoniados que tienen que ser libertados. Hay muchos enfermos que tienen que ser sanados, mis hermanos. Hay muchos milagros que todavía hoy tienen que ser vistos. Y dice la palabra de Dios, hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros, a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, les cayó el poncho también a los religiosos. Crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, mi hermano. No hay otro nombre. Jesucristo es el nombre. Yo me convertí porque que en medio de aquella crisis que yo estaba, les conté a veces, en el fondo del terreno allí en la casa de mi padrastro en Oliva, provincia de Córdoba, estaba yo pidiendo Dios, pero ¿cómo un hombre puede ser salvo? Y allí vino una voz en lo profundo de mi interior y que me dijo, Jesucristo es el nombre.
Gloria, gloria a Dios. Y dice, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, denuedo en la libertad, la osadía, el atrevimiento que tenían, la soltura que tenían para predicar. Acuérdense que estaban las autoridades máximas de aquel tiempo allá, los estaban examinando y de ellos dependía el destino de lo que les podía pasar. Y allí están ellos viendo el denuedo y que eran hombres sin letras. No es que no sabían leer. El problema era que no habían sido instruidos en toda la ciencia que tenían todos ellos, ¿no es cierto? Sin letras y del vulgo, o sea, del común de la gente. No eran nombres de renombre, no eran ilustres. Yo siempre digo, como por ejemplo en la familia de mi señora, cuando caí yo, Pereira, ni mi mamá me conocía, ¿no es cierto? Pero gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que eran gente del vulgo, gente común, gente del montón, porque mi hermano no está en el abolengo, no está en el background, está en con quién estuviste, con quién te encontraste. Entonces dice, bien de letras del vulgo, se maravillaban y les reconocía que habían estado con Jesús. Oh, gloria, gloria a Dios. Pasar tiempo en oración, pasar tiempo a solas con Dios no es tiempo perdido. Es tiempo cuando dice que la gente te van a reconocer que estuviste con el Señor. No por lo que hablaste, sino que ellos te van a reconocer que estuviste con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Hoy que se habla mucho de persecución a las iglesias, y yo te puedo asegurar que hasta ahora nadie nos ha venido a prohibir que prediquemos, que hablemos del Señor. ¿No es cierto? Dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. La gente está esperando que la iglesia presente evidencias que Cristo ha resucitado, mi hermano. Y dice la palabra de Dios, y ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, o sea, ya que no pudimos que llegaran hasta acá, por lo menos le vamos a impedir que se sigan expandiendo. Ahora note qué es lo que dicen. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. No dice que fueron y le cerraron la iglesia. De hecho, no tenían iglesia. Pero dice que no hablaran a ningún hombre en este nombre. Y llamándolos, les intimaron, o sea, los amenazaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Note que no se hicieron los gallitos, note que no sacaron pecho y dijeron tiren. No, simplemente le dijeron juzguen si es justo delante de Dios. Ahora yo te digo una cosa, si nosotros no nos avergonzamos
de hablar de Dios delante de los hombres. Dios no se avergüenza de llamarnos hijos de Él delante de los ángeles, de las fuerzas espirituales, que son los que realmente controlan a los gobernantes de este mundo. Y dice, antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Cuando la iglesia presente las evidencias del poder del nombre de Jesucristo y el poder de la resurrección de Cristo, el mundo no te va a poder frenar, mi hermano. No te va a poder frenar. Así que, si el viernes nos juntamos, si Dios lo permite, va a ver qué es lo que hicieron la gente. No fueron a las redes sociales, no fueron a los diarios, hicieron lo que la iglesia tiene que hacer en este tiempo. Te dejo con este pensamiento. Dios te bendiga y gracias por tu paciencia. Amén.